Hoy vamos a hablar de taxonomía bacteriana. Inicialmente vamos a decir que la taxonomía tiene por objetivo dar un ordenamiento a las unidades taxonómicas básicas. Esas unidades taxonómicas son las especies. Esta definición o este objetivo se aplica en general a la taxonomía de cualquiera de los seres vivos. Nosotros vamos a ver las particularidades que tiene la taxonomía bacteriana. En general, la definición de una especie está basada, en cualquier otro organismo, en la capacidad de reproducirse y dejar descendencia fértil. Esta definición o esta limitación a qué pertenece a una especie y que no pertenece a una especie no se puede aplicar al caso de las bacterias porque, como ustedes saben, la forma en la cual las bacterias se reproducen es la fisión binaria, por lo tanto no hay reproducción cruzada como es un elemento que está presente en la definición de lo que es una especie en los demás seres vivos. Entonces, ¿qué es una especie bacteriana? Es un conjunto de poblaciones clonales que presentan un elevado grado de similitud fenotípica entre sí y a su vez difieren de otros conjuntos de poblaciones clonales. Esa definición de especie la podríamos simplificar o explicar de la siguiente manera. Población clonal nosotros lo vamos a asimilar a la definición de cepa. Una cepa, de una manera así grosera, podríamos definir la de la siguiente forma: es un conjunto de microorganismos que han sido desarrollados a partir de una única célula parental. Entonces, ese conjunto de bacterias que a la vez cada una de ellas constituye un aislamiento, una cepa, va a estar estrechamente vinculado desde lo fenotípico, o sea, de su caracterización fenotípica, pero a la vez difiere de los otros microorganismos y por lo tanto entre sí ese agrupamiento de diferentes cepas que tienen esas características bioquímicas tan similares lo hacen que constituya una especie bacteriana. Quizá esto sea una definición un poco complicada para el entendimiento, pero lo podemos ampliar claramente en el momento de las consultas, por ahí con ejemplos o algo por el estilo. ¿Cómo se denominan las especies? Esto es muy similar a lo que ustedes van conociendo de botánica sistemática o puedan conocer de zoología agrícola. En realidad, cada especie se denomina por dos nombres. Uno, el primero, que denomina al género, y el segundo es el epíteto específico, y ambos en conjunto constituyen la denominación de la cepa. Por ejemplo, Bradyrhizobium japonicum, Bradyrhizobium es lo que está denominando al género, Japonicum es el epíteto específico y Bradyrhizobium japonicum denomina a la especie bacteriana en cuestión. Por lo tanto, para caracterizar a una especie bacteriana va a haber que hacer un análisis idealmente de cómo está constituido la totalidad del genotipo. Pero realmente la clasificación, por lo menos a la que se maneja actualmente o hasta el momento, es una caracterización solo parcial del fenotipo. Esta caracterización que se hace de las bacterias, que va a haber una caracterización de tipo morfológico por un lado, pero a la vez le vamos a tener que incluir algunas características bioquímicas y fisiológicas de los microorganismos que hoy estamos queriendo organizar o clasificar. Van a ser usadas estas características para su agrupamiento, y el agrupamiento que se usa desde siempre para las bacterias es el Manual Bergey de Bacteriología. El Manual de Bergey de Bacteriología
tiene un agrupamiento de las bacterias inicialmente por sus características tintoriales. Por ejemplo, las bacterias que son gram negativas y gram positivas se separan en los distintos volúmenes, pero a la vez hay caracterizaciones morfológicas y fisiológicas y bioquímicas que van a ir separando géneros y especies. Esta diapositiva está incluida para explicar un poco la diferencia entre hacer clasificación y hacer identificación de microorganismos o de bacterias en particular. A menudo estas cuestiones se confunden y uno, cuando está solamente, por ejemplo, tengo un microorganismo que es de mi interés, el interés de mi estudio, y lo trato de identificar según las pautas del manual Bergey, lo que estoy haciendo justamente es identificación, no es clasificación. Los investigadores que se dedican a la clasificación estudian en profundidad las cercanías, las afinidades, algunas pautas de clasificación, y por eso hacen en realidad taxonomía. Lo que hacemos la mayoría de los que trabajamos en microbiología y en algún momento estamos frente a algún microorganismo que desconocemos y pretendemos saber de qué especie, a qué especie se refiere o de qué especie se trata, lo que hacemos es un proceso de identificación. Lo que nosotros vamos a seguir viendo a partir de ahora son pautas más de identificación que las pautas de trabajo en taxonomía. Ahora vamos a iniciar con un pantallazo sobre cómo se hace una identificación utilizando herramientas de la taxonomía clásica. Primeramente debemos decir que para hacer este tipo de identificación vamos a tener que hacer aislamiento y cultivo del microorganismo. Todo esto es indispensable para hacer cualquier proceso de clasificación o cualquier proceso de identificación de los microorganismos. ¿Qué quiere decir esto? Al microorganismo hay que separarlo de su medio natural, ustedes lo van a ver en una práctica, van a separar el microorganismo de su medio natural, lo van a cultivar en un cultivo puro y recién a partir de obtener el cultivo puro van a poder hacer ciertas caracterizaciones como las que están señaladas, morfológicas, fisiológicas y bioquímicas, para poder acercarse a decir este microorganismo pertenece a una determinada especie. En estas próximas diapositivas les voy a mostrar algunas herramientas que uno utiliza para hacer identificación dentro de lo que se agrupa como taxonomía clásica. Por ejemplo, una de las cosas que primero haríamos a la hora de hacer una identificación por esta vía sería hacer una coloración de Gram. Si recuerdan, en el manual Bergey está organizado de acuerdo a los resultados de esta coloración o esta admisión. Por lo tanto, es muy útil incorporarla. Para que ustedes recuerden, la coloración de Gram nos daba un indicio de si las bacterias tenían resultado gram positivo o gram negativo de acuerdo al grosor de su pared. Aquellas que tenían un resultado gram positivo presentaban una coloración violeta al microscopio porque retenían el primer colorante, ya que tienen una constitución de pared de una gruesa capa de mureína que hace que retengan el primer colorante y no sea coloreado con la safranina, que es el segundo colorante. En cambio, las bacterias gram negativas pierden el primer colorante en el proceso de decoloración y pueden tomar el segundo colorante, que es un colorante más suave, más clarito, como es la safranina, que le da una coloración rosada. Se puede aprovechar la coloración para también caracterizar al microorganismo de acuerdo a su forma y si presenta o no agrupamientos. Ustedes se acuerdan que las formas de los microorganismos podían ser en forma de cocos, de bacilos, de espirilos. En el caso de los cocos particularmente, si estaban agrupados formando cadenas eran estreptos, si estaban agrupados en forma de racimos eran estáfilos. Todas estas cuestiones ustedes ya la vieron en biología, les convendría revisarla de allí. Pero a la vez
se pueden ver si existen algunas estructuras especiales. Por ahí hay que hacer coloraciones especiales, pero también se puede identificar si la bacteria es capaz de formar esporas, si puede formar cápsulas como se ven en la diapositiva. Inclusive en el caso de las esporas, la ubicación de las esporas, si son terminales, subterminales, si son centrales, todos esos elementos morfológicos tienen una relevancia a la hora de hacer identificación. Sin embargo, aunque hagamos muchas observaciones y tinciones especiales, la simplicidad de las bacterias no permite hacer una identificación del organismo solamente por su morfología. Esto es una característica diferencial de las bacterias. Si ustedes analizan las plantas, en general tienen una diversidad morfológica lo suficientemente grande como para que ustedes puedan identificar por su morfología a qué género, a qué especie pertenece. En cambio, las bacterias requieren otros procedimientos como son las pruebas bioquímicas y fisiológicas que siempre se le hacen a las bacterias para su identificación. En esta diapositiva presentamos un par de pruebas fisiológicas y bioquímicas que en general se aplican para la identificación de coliformes. A menudo entre las enterobacteriáceas o lo que normalmente denominamos coliformes, existen algunos que son propios del intestino, o sea, están asociados a la materia fecal, y otros que no lo están. Y una de las diferenciaciones es por su capacidad metabólica. Si ustedes recuerdan un poco lo que vimos en metabolismo, los colifecales, o sea, aquellos que estaban asociados al intestino, como es el caso de Escherichia coli, son bacterias que presentan un tipo de fermentación ácido mixta, mientras que los coliformes no fecales presentan una fermentación de tipo butilenglicólica. Este par de pruebas que están presentadas en esta diapositiva apuntan a dilucidar si el microorganismo que queremos identificar presenta uno u otro tipo de metabolismo. Una prueba rojo de metilo lo que hace es hacer crecer el microorganismo coliforme y al cabo del proceso de crecimiento se le coloca el indicador de pH que es rojo de metilo. Este indicador por debajo de pH 5 va a tener color rojizo y en el caso de que el pH sea mayor va a tener un color amarillo. Entonces, lo que vemos en los frasquitos son, el primero es el medio sin el desarrollo microbiano y en los dos siguientes hay un desarrollo de un coliforme fecal en el primer caso y por eso su coloración es roja, y no fecal en el segundo caso, por eso su coloración es amarilla. ¿Por qué pasa esto? Porque los colifecales producen tal cantidad de ácidos, producen fermentación ácido mixta y producen tal cantidad de ácido que bajan el pH del medio por debajo de 5 y por eso se ve la coloración roja. En el caso de los no fecales, el descenso de pH no es tan marcado y por lo tanto la coloración que toma el medio es amarilla. La siguiente prueba es denominada de Voges-Proskauer. Esta prueba es una prueba bioquímica de identificación que analiza qué tipo de fermentación están teniendo los microorganismos. Volvemos al ejemplo anterior, dentro de los coliformes había no fecales y fecales. Los fecales son aquellos que hacen una fermentación de tipo ácido mixta, mientras que los no fecales hacen una fermentación butilenglicólica. Esta prueba pone un reactivo en un medio donde se han crecido el microorganismo que se desea identificar, y ese reactivo pone de manifiesto la presencia del compuesto 2,3-butilenglicol, que es típico de la fermentación butilenglicólica. De esta manera se analiza un color rojo, que sería un resultado positivo, indica la presencia de ese tipo de fermentación y por lo tanto de los microorganismos no fecales. Otra prueba bioquímica
que se suele hacer seguramente por su sencillez y porque tiene cierto valor identificatorio, es la visualización de la presencia en el microorganismo de una enzima que se denomina catalasa. La catalasa lo que hace es desdoblar el agua oxigenada en oxígeno molecular y agua. ¿En qué consiste la prueba? En preparar una cierta suspensión de microorganismo, una porción del cultivo que se quiere identificar o por lo menos analizar si tiene esta enzima, se le coloca agua oxigenada y si se generan burbujas se considera una catalasa positiva. ¿Por qué les parece a ustedes que podrían ser catalasa positiva una generación de burbujas? Y sencillo, es porque al desdoblarse se forma el gas oxígeno, el cual burbujea. Si esto no ocurre, serían microorganismos catalasa negativa. Para hacer una identificación de los microorganismos, por supuesto se requiere hacer primero un aislamiento del microorganismo, porque es necesario tenerlo en cultivo puro, y posteriormente hacer su caracterización morfológica, como lo estuvimos viendo, pero además una serie de pruebas. Son varias las pruebas necesarias para poder realizar una identificación bastante acabada. Por lo tanto, ustedes podrán deducir el trabajo que esto significa. Ha habido algún avance utilizando estos sistemas, pero simplificando un poco la tarea a través del uso de sistemas comerciales como los que se muestran en la diapositiva. ¿En qué consisten esos sistemas? En celdas que tienen distintos sustratos o identifican algún tipo de metabolismo particular, que lo que debe hacer la persona que las está utilizando es preparar un cultivo puro, preparar una suspensión de esos microorganismos que están en cultivo puro, pincelando la superficie de estos sistemas comerciales, incubando el microorganismo, dejando el tiempo necesario para que este microorganismo desarrolle y provoque el cambio en cada uno de estos sustratos que tienen los sistemas comerciales. Entonces se verifica la aparición o ausencia de ciertos colores que están marcando que el microorganismo ha usado ese sustrato o no lo ha usado. De esa manera, yo con la identificación de ha usado este sustrato o no ha usado puedo llegar a identificar de qué microorganismo se trata. La celda que está a la izquierda es una celda de tipo biolog. Esta celda consiste en una serie de sustratos diferentes que tiene el microorganismo, y la aparición de esos colores más violetas o más suaves indican la capacidad de utilizar esos sustratos por parte de los microorganismos. Ese es el sistema comercial más empleado en el área de la agronomía, por eso lo estoy presentando en la diapositiva. Las técnicas que vamos a analizar ahora no corresponden a lo que es la clásica taxonomía, pero son técnicas identificatorias que permiten utilizar una reacción que es denominada antígeno-anticuerpo, que permite hacer una identificación de virus, bacterias y hongos. Las técnicas serológicas concretamente son la utilización in vitro de reacciones antígeno-anticuerpo para la identificación de microorganismos. Ahora, vamos a explicar un poquito qué es la reacción antígeno-anticuerpo. Cuando un animal de sangre caliente es invadido por un cuerpo extraño, pueden ser bacterias, virus, hongos, el animal va a producir anticuerpos específicos contra ese elemento extraño, que es lo que se denomina el antígeno. Puede ser un virus, una bacteria, un hongo, por ejemplo. Entonces, ese anticuerpo es capaz de reconocer a ese antígeno particular. Cuando nos enfermamos, lo que ocurre es el ingreso del antígeno y el cuerpo se defiende generando los anticuerpos. Cuando nosotros nos vacunamos, lo que hacemos es justamente con inoculaciones del antígeno en cantidades o en niveles o de forma que no pueden provocar la enfermedad, ese antígeno genera la aparición de anticuerpos en el cuerpo humano, por ejemplo, y el título del anticuerpo o la cantidad de anticuerpos que tenemos se ve aumentada. Entonces,
frente a la posible aparición de virus, bacterias u hongos, los anticuerpos que tenemos aumentados por el efecto de la vacunación nos protegen contra el ingreso de los virus, las bacterias y los hongos. Esto es lo que ocurre cuando decimos nos inoculamos o nos vacunamos contra la gripe A. Nos ponemos la vacuna, entonces, ¿qué nos hacen? Nos ponen parte del virus que provoca la enfermedad, nos aumentan el título del anticuerpo en nuestros cuerpos, y cuando esa enfermedad está en el ambiente, nosotros, porque tenemos una buena cantidad de anticuerpos contra esa enfermedad, no nos enfermamos. En eso consiste el proceso de vacunación. Pero fíjense justamente el ejemplo que usé, el de la gripe. Si, por ejemplo, estamos vacunados contra un tipo de gripe y aparece otro virus de otro tipo de gripe dando vuelta, no nos va a servir y nos vamos a enfermar de ese otro virus. ¿Por qué ocurre esto? Porque la reacción antígeno-anticuerpo es direccionada a el antígeno con el cual fue inoculado. O sea, va a haber un antígeno, por ejemplo, virus de la gripe A, y se genera anticuerpo que reconoce o que identifica al virus de la gripe A, no a otro virus de gripe cualquiera. Esa capacidad de conocerse o reconocerse antígeno-anticuerpo es lo que se utiliza, ya no como vacunación, sino sacando los anticuerpos del cuerpo de la persona o del animal que generó los anticuerpos, y utilizando el anticuerpo puedo identificar el antígeno. Las técnicas que vamos a mirar son tres básicamente: las placas de inmunodifusión, el test de ELISA y los anticuerpos fluorescentes. Vamos a analizar las placas de inmunodifusión explicándolo con un ejemplo práctico. Supongamos que hay una investigación que pretende identificar si los nódulos de una soja, por ejemplo, supongamos 40, 50 nódulos, cada uno de ellos han sido invadidas o han sido generadas por la invasión de una cepa particular, por ejemplo, que es la que nosotros colocamos sobre la semilla al momento de hacer la inoculación. Entonces, supongamos, hacemos el experimento, hacemos la inoculación con Bradyrhizobium japonicum cepa E109, y desarrollada la planta, separamos cada uno de los nódulos, hacemos un aislamiento del microorganismo que está en el interior del nódulo, y de esa manera vamos a ver nódulo por nódulo si pertenecen o no a esa cepa particular que es la E109. Entonces, ¿cómo se hace o cómo se utilizan estas placas de inmunodifusión? Supongamos que tenemos los 50 aislamientos que queremos identificar de cada uno de los nódulos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el anticuerpo generado contra la cepa E109. Eso se coloca en el medio de la placa, donde está señalado como antisuero. Bueno, ahí va el anticuerpo contra la cepa E109. Y las celdas que dicen testigo es donde colocamos una cepa de referencia, que es la cepa E109. En realidad, la cepa E109 con el anticuerpo contra ella va a generar una banda de precipitación, como se ve en la diapositiva. ¿Ves que se ven como esas líneas o esas medias lunas? Son las bandas que identifican que la cepa y el anticuerpo han reaccionado. ¿Cómo hago el trabajo de analizar qué es lo que pasa en los 50 aislamientos de mis nódulos? Bueno, voy a colocar, por ejemplo, cada uno de los nódulos donde dice antígenos cepas de Rhizobio, por ejemplo, antígenos cepas de Rhizobio, esos dos. Bueno, hay esos cuatro, perdón, dos de un lado y dos del otro. Acá pondré, por ejemplo, el nódulo 1 en el primero, nódulo 2 en el segundo, nódulo 3 en el tercero y nódulo 4 en el cuarto. ¿Qué es lo que puedo observar acá? Bueno, que uno solo de ellos, el que está más arriba y a la derecha,
ha formado una banda de precipitación, al igual que lo ha hecho el testigo, o sea, la cepa de 109. No lo ha hecho el segundo, o sea, el que está a la derecha y abajo, tampoco lo ha hecho el tercero ni el cuarto. ¿Qué puedo concluir de acá? Que bueno, que la primer celda, o sea, la 1, sí tiene la cepa de 109, no la segunda, no la tercera, ni la cuarta. ¿Por qué? Porque no se forma la banda de reacción antígeno-anticuerpo. ¿Se entendió eso? Vamos a analizar ahora otra técnica serológica muy utilizada, que es el test de ELISA. El test de ELISA consiste en la identificación de un microorganismo que se coloca de manera adherida al fondo de una cuba. Supongamos que esas dos óvalos color celeste que hay en la diapositiva son el microorganismo, por ejemplo, pongamos una bacteria. Volvamos al ejemplo anterior, la cepa E109 de Bradyrhizobium, colocada en el fondo, o mejor dicho, una cepa de Bradyrhizobium o un microorganismo cualquiera que queremos saber si es la cepa E109. ¿Cómo hacemos para identificar su presencia? Bueno, vamos a colocar un anticuerpo que está unido a una enzima. El test de ELISA, ELISA significa una sigla que significa ensayo de inmunodifusión unido a enzima, anticuerpo unido a enzima. Eso es lo que quiere decir ELISA en inglés. Entonces, ¿qué ocurre? Adherida a las bacterias incógnitas al fondo de la cuba, como se ve en el primer parte del dibujo, luego se le coloca el anticuerpo, que en este caso sería un anticuerpo contra la cepa E109, y ese anticuerpo tiene pegada a una enzima. Si en el siguiente paso lo que va a haber es un lavado, si hubo un reconocimiento entre la bacteria que está en el fondo de la cuba y el anticuerpo, en el paso de lavado no se va a arrastrar el anticuerpo porque va a estar adherido a la bacteria. Entonces, cuando yo coloque un sustrato, que en el caso que voy a poner va a ser un sustrato, por ejemplo, incoloro, por eso puse como símbolo esas estrellitas blancas, esos son los sustratos. Si está presente la enzima, ese sustrato va a pasar a producto y el producto va a ser coloreado, por eso están las estrellas azules. Y eso me da un resultado positivo. ¿Qué concluyo con un resultado positivo? Si yo puse el anticuerpo, que era contra la cepa de 109, este no fue eliminado en el proceso de lavado, concluyo que el microorganismo que yo tengo en el fondo de la cuba es la cepa E109. Vamos al caso de un resultado negativo de un test de ELISA. Creo que con esto se va a clarificar un poquito más esta idea. Volvemos a tener un microorganismo en el fondo de la cuba. En este caso, el microorganismo en cuestión no va a ser la cepa E109 de Bradyrhizobium japonicum. Es un microorganismo cualquiera. Cuando yo coloco el anticuerpo que está unido a la enzima, en el paso de lavado, al no haber reconocimiento entre la bacteria y el anticuerpo correspondiente, es lavada y por lo tanto eliminada de la cuba. Cuando yo coloque el sustrato que es transformado o que puede ser transformado por la enzima, al no haber anticuerpos y por lo tanto no haber enzimas en la cuba, el sustrato permanece como tal y no aparece un producto coloreado como en el caso anterior. Entonces este es un resultado negativo. ¿Por qué? Porque el sustrato permaneció como tal, eso me dice que no está presente la enzima, que no está presente el anticuerpo, y al no estar presente el anticuerpo deduzco que las bacterias que están en el fondo de la cuba no son la cepa que yo estoy buscando, como es la cepa de 109. Nunca lo arranqué.
La última técnica serológica que vamos a ver hoy se denomina anticuerpos fluorescentes. Este tipo de técnicas se usan para observaciones microscópicas normalmente, donde un microorganismo se puede poner en un portaobjetos y para identificar si ese microorganismo es o no un determinado, perteneciente a una determinada cepa, se lo tiñe, aunque digo tiñe porque en realidad no es una verdadera tinción, se lo pone de manifiesto colocándole un anticuerpo al cual se le ha agregado los cuerpos fluorescentes. Ese anticuerpo se pone en contacto en el preparado donde están los microorganismos y si se reconocen el microorganismo y el anticuerpo, este anticuerpo en el paso siguiente, que va a ser el lavado de la suspensión que estaría tiñendo ese preparado, ese anticuerpo, digo, se va a quedar pegado si hubo un reconocimiento. Si no lo hubo, en el lavado se va a arrastrar y entonces la observación microscópica va a ser distinta si de acuerdo a si la célula bacteriana pertenece, por ejemplo, a la cepa en cuestión o no pertenece. Si pertenece, lo que voy a ver al microscopio son puntos fluorescentes. Voy a aclararle que lo que se usa es un microscopio de fluorescencia que tiene una luz que excita estos cuerpos fluorescentes y por lo tanto van a emitir una luz de determinados colores, pueden ser verde, naranja, y esto se observa en este microscopio especial. Cuando se hace esto, se va a observar presencia de puntos, uno concluye que la cepa es la que da origen al anticuerpo. Por lo tanto, deduce la presencia de esa cepa en el preparado. Si no fluorece es porque el anticuerpo no pudo quedarse pegado a la célula y por lo tanto no vemos los cuerpos fluorescentes en el preparado. ¿Qué ventaja tiene este método? Básicamente que uno podría, por ejemplo, trabajar con un conjunto de microorganismos sin aislar y aún así detectar si hay o no en ese conjunto de microorganismos la presencia de una determinada cepa de microorganismos. Volvamos, por ejemplo, al caso de los trabajos con la cepa E109 de Veradilxovium. Uno podría, por ejemplo, tomar una suspensión del suelo donde uno encuentra una variedad muy grande de microorganismos presentes y para hacer una identificación de que si ahí está la cepa E109 podría llegar a llevarnos un montón de tiempo. Con esta metodología, si yo tuviera el anticuerpo generado contra la cepa E109 unido a unos cuerpos fluorescentes, yo puedo hacer de ese suelo un preparado microscópico, colocar el anticuerpo fluorescente y hacer todo el procedimiento de lavado, y una vez que esto ocurrió, llevarlo al microscopio de fluorescencia y observar la presencia de esos cuerpos fluorescentes o no en el preparado, lo que puedo deducir que si está presente o no la cepa E109. En esta última parte de la clase nos vamos a concentrar en lo que en conjunto se denomina la taxonomía genética. En realidad es la aplicación del desarrollo de biología molecular que ha habido en los últimos años dentro de la rama de la identificación bacteriana. ¿Qué se caracteriza o por qué se denomina taxonomía genética? Esta parte que en realidad todas estas herramientas lo que van a hacer es a tratar de observar ya no las características fenológicas, como decíamos en la parte de taxonomía clásica, sino van a apuntar directamente al estudio de los ácidos nucleicos. La primera herramienta utilizada ha sido la composición de bases del ADN. En realidad lo que uno hace al analizar la composición de bases del ADN es observar qué proporción de guanina más citosina hay hacia el total de bases del ADN, o sea, adenina, timina, guanina, citosina, en un organismo determinado. En general, en células eucariotas, esta
proporción no es muy variable. Sí lo es en las células procariotas. Puede ir esta composición desde un 20% de bases, por ejemplo, del ADN de guanina-citosina hasta un 80%. Esta herramienta en realidad no sirve por sí misma para hacer una identificación, pero por ejemplo sí para descartar algunas cosas. ¿Por qué? Porque por ejemplo si dos organismos sabemos que tiene uno, por ejemplo, una composición de bases de guanina-citosina al resto de un 25% y otro organismo tiene cercano al 80%, podemos dar con cierta base de seguridad de que esos organismos son totalmente diferentes y muy distantes desde el punto de vista de su filogenia o de su evolución. Porque es muy difícil que dos organismos sean parecidos si la composición de las bases no es más o menos parecida uno a otro. En cambio, si tenemos, por ejemplo, dos organismos que tienen un porcentaje muy cercano de proporción guanina-citosina al resto de las bases, entre ellos no podríamos asegurar de que esos organismos estén emparentados o cercanos, porque el arreglo que pueden tener las bases es muy diferente o podría ser muy diferente entre los dos organismos y por lo tanto dar organismos totalmente diferentes. Si ese aspecto no se llega a entender del todo, en el momento de que hagamos consultas lo podemos profundizar y lo puedo explicar por ahí con algún diagrama. Las otras técnicas de taxonomía genética que vamos a ver son la técnica de hibridación del ADN y ARN, la amplificación de sectores del ADN, como por ejemplo la PCR, aunque hay modificaciones de esta, y la secuenciación de ácido nucleico. Como un pantallazo antes de lo que ustedes conozcan de genética, porque la verdad que esto sería ideal darlo a posteriori de que ustedes manejaran más herramientas de la parte genética. Para explicar básicamente cómo funcionan los métodos de hibridación, voy a tomar esta imagen del Brock que ustedes tienen en pantalla para tratar de explicar las bases. Esto lo van a conocer mucho más y cómo realmente se hace una vez que vayan o pasen por la materia genética. Para recordar algún concepto que ustedes tienen de biología, si uno, por ejemplo, separara las dos hebras de ADN, por ejemplo por calentamiento, uno le hiciera un calentamiento y provocara la separación de esas dos hebras de ADN y permitiera que esas dos hebras, enfriando el sistema, se volvieran a juntar. Eso se denomina rehibridación. Uno obtendría, por ejemplo, una rehibridación del 100%, porque entre una hebra y la otra hay complementariedad total de las bases y por lo tanto una se puede rehibridar 100% con la otra. Eso es lo que se ve en la primera parte de la imagen que dice 1,1, las hebritas de ADN en verde, se ha rehibridado totalmente el ADN porque pertenecen al mismo organismo. Si en cambio uno lograra separar las hebras de ese organismo de referencia, supongamos la cepa E109, siempre tomo el mismo ejemplo, y mezclara en el sistema hebras de una segunda cepa, la cepa 2, ¿lo ven? Que es la que está marcada con rojito, y permitiera que se rehibridara ya ahora no la misma hebra de ADN de la bacteria 1, la verde, sino la 2. Y digamos en la totalidad del ADN hubiera alguna porción de rehibridación y no otra. Como ven, hay hebras hibridadas entre el rojo y el verde y otras que están separaditas, las verdes por un lado y las rojas por el otro. Es un ADN no hibridado, como dice la imagen. Podríamos tener otro microorganismo, el 3, que
podrían estar, por ejemplo, hibridando solamente, fíjense en este ejemplo, un par de hebras y la gran mayoría están separadas. La celeste con la verde, ¿no? Otro organismo donde hay apenas una porción del ADN que se hibrida y el resto está todo separado, no hibridado. ¿Qué podría yo, por ejemplo, usar o por qué podría utilizar esta técnica en identificación? Porque, por ejemplo, si yo lograra entre dos ADN diferentes, una hibridación como en el primer punto, la del 1 y 1, puedo asegurar que los microorganismos son exactamente los mismos. Hay una identidad. La cepa, si yo tengo la cepa de 109 en mi prueba y estoy rehibridando otro y encuentro un 100% de rehibridación, esa cepa es la E109. En cambio, si estoy en el caso 2, 3 o 4, no voy a decir que es o pertenece a la misma cepa, pero puedo saber, por ejemplo, si están cercanos, si pertenecen a la misma especie, si pertenecen al mismo género, si pertenecen a la misma familia. ¿Por qué? Porque cuanto menos compartan del ADN, más alejados pueden estar esos dos organismos. Desde el punto de vista de su filogenia, deben compartir muchas secuencias de bases para estar cercano en su evolución. Y si no lo hacen, uno puede concluir que están lejanos desde el punto de vista evolutivo. Vamos a analizar ahora otro método que está siendo cada vez más utilizado, que es la amplificación del sector del ADN por mecanismos de reacción de polimerasa en cadena. Eso es lo que quiere decir PCR. ¿En qué consiste esta técnica? En amplificar, o mejor dicho, copiar muchas veces un sector específico del ADN y después comparar cómo es ese sector entre una serie de aislamientos que nos podrían estar interesando. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. Supongamos que estamos trabajando con la bacteria Bacillus thuringiensis, que tiene la propiedad de producir un cristal que tiene efecto insecticida. Bacillus thuringiensis se usa como insecticida biológico y este sector del ADN ha sido transferido a plantas que que producen ellas mismas la proteína cristal, como es el maíz de té. Ustedes después van a ver en mejoramiento este tipo de mejoramientos que se utilizan en la producción agropecuaria. Pero volvamos al tema porque lo que me interesa es explicarles qué es lo que permite hacer una PCR. Lo que uno hace es amplificar el sector del ADN de esa bacteria Bacillus thuringiensis que está relacionado con la codificación o la síntesis de ese pedacito de proteína cristal, digamos, que es la que tiene el efecto insecticida. Entonces lo que se hace es multiplicar muchas veces ese sector. Una vez que lo tenemos multiplicado por la técnica de PCR, lo que se hace es comparar entre varios aislamientos cómo es ese sector de cada uno de esos aislamientos. Si tienen igual tamaño, si tienen igual composición de bases. Entonces lo que uno hace es comparar aislamiento 1, 2, 3 contra un testigo que sé que es la bacteria Bacillus thuringiensis y que tiene ese sector del cristal, y entonces puedo, por ejemplo, trabajar con un conjunto muy grande de aislamientos, por ejemplo 10, 20 o 100 aislamientos, y analizando solamente ese sector puedo decir, estos aislamientos tienen el ADN necesario para sintetizar la proteína cristal o no lo tienen. Y rápidamente, por ejemplo, de 100 aislamientos me puedo quedar trabajando con 2 o 3 y seguir un trabajo mucho más sencillo. Esta herramienta tiene mucho uso y cada vez más aplicación.
Finalmente vamos a ver la secuenciación de ácidos nucleicos. En esta técnica se requiere de un equipo bastante caro, que es un secuenciador. Lo que hace un secuenciador es ir identificando en un ADN o una porción del del ARN, perdón, la secuencia de bases que tiene. Uno hace el aislamiento de ese ácido nucleico, lo pone en el secuenciador y el secuenciador le va a decir si va adenina, timina, guanina, citosina, así sucesivamente, y identifica absolutamente cómo está compuesto el ácido nucleico. Por supuesto, se requiere una herramienta bastante cara, que es un secuenciador, y después se hace un análisis de la secuencia de bases para finalmente poder ubicar nuestra cepa. Por ejemplo, en ese diagrama que están viendo, la cepa, strain quiere decir cepa 324T, y dónde la ubica de acuerdo a cómo es la secuencia en el árbol filogenético del conjunto de bacterias conocidas. Este es obviamente la herramienta más, más completa para la identificación, pero por su costo es la menos utilizada, o por lo menos bastante poco utilizada. El costo de hacer una identificación por esta vía es muy alto, por lo tanto no siempre se aplica. Bueno, de esta manera podemos cerrar algunos aspectos que vimos de taxonomía, qué particularidades tiene la taxonomía de bacterias. Vimos cómo se hizo o se viene haciendo desde mucho tiempo la taxonomía clásica, haciendo una evaluación del fenotipo mediante análisis morfológicos y fisiológicos y bioquímicos. Después vimos la utilización de algunas técnicas serológicas y finalmente observamos algunas de las muchas herramientas que están desarrollándose para lo que se constituye como la taxonomía genética, cuya característica es apuntar directamente a cómo es la composición del ADN del microorganismo.